Ahora se está hablando mucho de el desconfinamiento, la desescalada y el papel que juega la responsabilidad personal de cada uno de nosotros para evitar caer de nuevo en un rebrote de la pandemia. Pues hoy quiero invitaros a un antiguo alumno mío, Sergio Ramos, para que nos hable un poco de la impulsividad. La impulsividad desde la perspectiva del análisis funcional. ¿Qué tenemos que aportar los analistas del comportamiento, los analistas de la conducta al tema de la impulsividad? Él va a presentar básicamente un panorama general del estudio de los estudios de impulsividad en el laboratorio de conducta animal y después va a presentaros también lo que fue su trabajo fin de máster, un máster que hizo en la Universidad de Educación a Distancia en Madrid bajo la dirección del doctor Ricardo Pellón. Bueno, con todos vosotros, Sergio, cuando quieras. Privilegio, ¿no? Hace poquito estaba en el aula 18 atendiendo en tus clases y que ahora me invites a dar una charla sobre un tema que me gusta bastante, para mí es un privilegio y un orgullo. Muchas gracias. Bueno, y antes de empezar a dar este seminario sobre la impulsividad desde el punto de vista de análisis de la conducta, sí me gustaría hacer mención a estos investigadores que estuvieron conmigo haciendo esta investigación, ¿vale? Aunque hoy la presenté yo, pero todos los datos que voy a presentar aquí en estos experimentos que voy a presentar no los hice yo solo, obviamente. En la investigación se trabaja en equipo y yo tuve la suerte de tener un equipazo en Madrid, allí en la UNED, como bien ha dicho Santiago antes. Y este tipo de experimentos los los llevé a cabo junto con Gabriela Eugenia López Torsa, Ricardo Pellón y Espen Schauber, ¿vale? Así que también darle las gracias a ellos y hacerle mención a todo el esfuerzo que hicimos porque estos datos que voy a presentar aquí ahora, que eran mi TFM, han acabado siendo publicados. Una vez dicho esto, sí me gustaría empezar con lo que es la impulsividad. Este seminario recibe el título por impulsividad del análisis de la conducta. Y me gustaría, o sea, para que nos situemos un poquito en cómo vamos a hacer las cosas, me gustaría daros un pequeño índice. En un primer lugar, lo que vamos a hacer es ver la definición de impulsividad. ¿Qué significa impulsividad desde el análisis de la conducta? Iré viendo procedimientos y iremos poniendo en pie varios debates que existen, ya que veréis un tema bastante controvertido. En un segundo lugar, para ir ya adentrando en el experimento que os voy a presentar, empezaremos a hablar de las conductas compulsivas y de las conductas inducidas por programa. Y empezaremos a ver qué similitudes y qué diferencias tienen entre ellas. Y ya una vez explicado eso, ya empezaremos a explicar la metodología, los resultados, el procedimiento de todo el experimento que llevamos a cabo allí en la UNED. Espero que disfrutéis tanto como yo lo hice con esta investigación. En un primer lugar, sí me gustaría deciros que una vez que acabemos este seminario nos vamos a poner totalmente a la moda. Es decir, el estudio de la impulsividad en los últimos años ha ido creciendo. Y yo creo que tiene una correlación, aunque habría que hacerlo, es verdad, pero con que poco a poco el mundo está, con el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, el mundo está evolucionando hacia la inmediatez. Por lo cual estamos aprendiendo a ser poco tolerantes a los tiempos de espera y a querer las cosas ya, aquí y ahora. Lo que se traduciría un poco en, yo doy una respuesta y quiero mi reforzador aquí. Entonces, la gran mayoría de actos cotidianos de las personas pueden conllevar que haya comportamientos impulsivos. Aquí os he puesto unos ejemplos. Y siempre en Los Simpsons parece que es la Biblia de los ejemplos que se pueden ver. Y nos podemos sentir identificados todos nosotros. En un primer lugar, ¿cuántas veces no nos ha pasado que decimos, bueno, se está acercando el verano, me voy a poner así un poquito a dieta para cuando me ponga en bikini o en bañador, esté yo de buen ver, como se dice aquí en mi pueblo? Y no estamos en el supermercado o lo que sea, y de repente, mientras estamos esperando a pagar, tenemos todos los dulces y todas las chucherías ahí en medio. En ese momento tenemos que tomar ahí una decisión. O me tomo un donut o una rosquilla, como aparece aquí en Homer Simpson, o no me lo como y ya tendré un buen cuerpo en verano como yo estaba esperando. Normalmente, o la gran mayoría de las veces, solemos caer, aunque luego digamos que no. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una conducta impulsiva. Otra, y es el típico ejemplo que se suele poner, son la gente que es fumadora, ¿no? Que prefiere fumarse un cigarrillo por placeres inmediatos antes que asegurarse su salud en un largo plazo. Otra que nos suele pasar a todos los universitarios, aquí tenemos a Mou, que Mou sería como el amigo que siempre nos invita a una última cerveza antes de irnos a casa y que al final no suele ser la última. Esto nos suele pasar, imaginaos que tenemos un examen el lunes,
y voy el viernes a la Alameda, que me voy a beber 1 o 2 cervezas y siempre hay alguno que me ofrece beberme otra más. Ahí tengo que tomar una decisión, o me voy a mi casa y estudio mañana y aprovecho el día, o al final me quedo aquí de enredo y me bebo más cervezas. Normalmente solemos caer. O también la típica que estamos estudiando en la biblioteca, como vemos aquí a Lisa Simpson, y estamos constantemente mirando el móvil y atendiendo a otros estímulos que nos dan otros reforzadores inmediatos en lugar de estar atenta a lo que es el estudio, estar concentrado. Casi que pondría la mano en el fuego por deciros que en el 75 o 100% de los ejemplos, alguna vez que otra nos hemos visto nosotros involucrados y que es bastante usual que nos veamos involucrados en ese tipo de comportamientos. Entonces, si nos hacemos esta pregunta que tenemos aquí de qué es la impulsividad, aunque parezca paradójico y veamos comportamientos impulsivos de forma cotidiana, pero cuando nos preguntamos qué es la impulsividad, no tenemos una definición clara. Es decir, es un concepto bastante heterogéneo, en el que no encontramos una definición clara y precisa. Es más, si nos vamos a los 2 grandes hábitos de la psicología, lo que sería la psicología clínica o la psicología aplicada desde el punto de vista del análisis de la conducta, vemos que no hay una definición. Vámonos a la psicología clínica. En la psicología clínica, si nos cogemos el DSM, que es el manual diagnóstico por el que todo psicólogo clínico se basa a la hora de diagnosticar algún tipo de trastorno, vemos que en ningún momento hay una definición de impulsividad. Tenemos que sacar la impulsividad a partir de ciertos síntomas o ciertos rasgos que se van definiendo en diferentes comportamientos. Estos son algunos indicadores que yo he cogido. Sería, la impulsividad se podría ver como impaciencia, como interrupción de actividades, como dificultad para llevar a cabo algún tipo de tarea, dificultad para esperar o gasto excesivo y o abuso de sustancias. Todo eso son un gran compendio de síntomas que en su conjunto a lo mejor podrían definir la impulsividad de una forma u otra. Eso pasaría en la psicología clínica. Si nos fuésemos a análisis de la conducta, donde los términos de forma usual suelen estar mucho más precisos y suelen estar bien definidos de una forma operante, vemos que también existe un poco de debate y vemos entre un montón de definiciones, pero las 2 que más seguimiento tienen sería esta primera definición, que la impulsividad sería una preferencia por reforzadores pequeños pero inmediatos frente a grandes pero demorados. Eso sería una definición y aparte podríamos tener otra definición como aversión a los tiempos de espera o inhabilidad para no responder. ¿Vale? Ahora veremos qué pasa con esas 2 definiciones, pero sí dejar claro que de forma general la impulsividad y el autocontrol se van a ver como 2 extremos de un mismo continuum, es decir, serían como oponentes. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de la conducta? En función a la definición que vayamos a coger de impulsividad, por preferencia de reforzadores inmediatos o aversión a los tiempos de espera, se van a seguir una serie de procedimientos u otros, ¿vale? Que más o menos en este esquema os lo he dejado. Si siguiésemos la definición de impulsividad por preferencia por reforzadores pequeños pero inmediatos frente a grandes pero demorados, se suelen utilizar procedimientos de descuento por demora, que a grandes rasgos se usan estos procedimientos procedimiento de descuento por demora ajustable o el procedimiento de descuento por demora simple. ¿Vale? Ahora posteriormente vamos a pasar a explicarlos. Si cogemos la otra definición de impulsividad como aversión a los tiempos de espera o inhabilidad para no responder, entonces lo que tenemos son los procesos de omisión y tendríamos el paradigma go, no go o el reforzamiento diferencial de tasa baja. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a explicar un poquito cada tipo de procedimiento, veremos unos ejemplos y qué realmente está midiendo uno u otro. Si empezamos por los procedimientos que miden bajo la definición de preferencias por reforzadores pequeños pero inmediatos frente a grandes demorados, vemos que se ha solido usar el fenómeno del descuento por demora. Aquí tenemos la definición súper técnica, ¿no? Que si la leemos sería el descuento por demora es la pérdida del valor subjetivo de un reforzador conforme al tiempo de su entrega aumenta. Que traducido en un lenguaje más simple es que un reforzador pierde todo su valor como reforzador, o sea, es decir, deja de funcionar como reforzador porque entre la respuesta que el sujeto ha emitido y la entrega de ese reforzador ha pasado mucho tiempo. Entonces, deja ya de funcionar. Esto básicamente sería como si alguien te propone hacer un tipo de trabajo, oye, limpias el salón y te doy 10 euros.
Entonces tú limpiarías el salón y si te dan los 10 euros, esos 10 euros serían contingentes con esa respuesta. Pero, y tendría valor reforzante. Pero ahora si os digo, oye, si me limpias el salón y te doy 10 euros dentro de 3 años, a lo mejor ya esos 10 euros dejan de tener esa función reforzadora, por lo tanto dejaríamos de elegir esas opciones, ese tipo de respuestas. Entonces, en base a ese fenómeno se han desarrollado diferentes procedimientos. Y el primero que lo desarrolló fue Mazur en 1987, con el procedimiento de descuento por demora ajustable. Mazur lo que hizo fue coger a una serie de palomas y le dio a elegir entre dos teclas. Una, que si picaba una tecla, le iba a dar un reforzador pequeño tras una pequeña demora. Si picaba la otra tecla, la paloma, pues le iba a dar un reforzador mucho más grande tras un tiempo de espera. ¿Vale? Entonces la paloma se encontraba en una situación de elección. Aquí tenemos las dos teclas, ¿vale? Tenemos a nuestra paloma, tenemos una tecla que aquí sale SS, eso significa Small Sooner, que en inglés sería como pequeño y corto, y la otra sería Long Large en inglés, que serían los demoradores grandes pero demorados. Entonces metíamos a la paloma en la caja de Skinner y le poníamos las dos teclas. Entonces si la paloma picaba en la tecla SS, empezaba una demora que siempre se mantenía constante. Imaginaos que son 5 segundos, o sea, la paloma esperaba 5 segundos y tras los 5 segundos le dejaban comer durante un corto periodo de tiempo. Luego empezaría el intervalo entre ensayos y ya volveríamos a la situación de elección. Se volverían a iluminar las dos teclas y la paloma volvería a tener que elegir. ¿Qué es lo que ocurre? Si eligiese la paloma la tecla LL, picaría aquí y empezaría un tiempo de demora, mucho más largo que el de demora corta, ¿vale? Y tras ese tiempo de demora, le caería, o sea, podría acceder al comedero durante mucho más tiempo. Aquí la cuestión está que esta demora que tenemos aquí iba cambiando su valor. Es decir, mientras esta se mantiene constante, esta siempre son 5 segundos, esta, en función de lo que el sujeto iba eligiendo en los ensayos, iba cambiando. A lo mejor tenía 10 segundos de demora, a lo mejor tenía 15, 20, 8 segundos, ¿vale? Porque Mazur lo que quería hacer era encontrar el punto de indiferencia. Es decir, en qué punto ambas opciones tienen el mismo valor reforzante. Es decir, en qué momento, o sea, qué valores tienen que tener ambas demoras y qué magnitud tienen que tener ambos reforzadores para que la paloma, digamos, le dé igual elegir una u otra. Que eso se traduciría que en la mitad de los ensayos eligiese esta opción y en la otra mitad eligiese esta opción. Es decir, no tuviera ninguna preferencia por ninguno de las dos opciones. A partir de esto, Mazur elaboró una fórmula matemática, que es verdad que aquí no la he expuesto porque a lo mejor se nos iba un poquito más complejo el seminario, que lo que hacía era medir funciones matemáticas en los que medía el grado de impulsividad, que eso luego en mi experimento os explicaré cómo funciona. Entonces este es el procedimiento base. A partir del de Mazur salió el procedimiento de descuento por demora simple, que uno de los estudios más representativos que tenemos es este que aparece aquí, el de Fox, Daines y Reilly en 2008. Este, en diferencia, o sea, es similar al anterior de Mazur. Esta vez pasa que lo hicieron con rata, por eso he puesto aquí una ratita, y tenía una palanca que le iba a dar una bolita de comida tras su presión de forma inmediata, y si le daba la otra palanca, tras un tiempo de espera, le iban a dar 3 bolitas de comida. La diferencia con el procedimiento anterior es que aquí no hay demora, sino que la rata pulsa la palanca y de forma inmediata le da la bolita de comida. Y por el contrario que la otra, en el otro procedimiento, en nuestra demora, en este procedimiento, si la rata pulsa la palanca que da las 3 bolitas de comida, la demora aquí se mantiene constante siempre durante la sesión o durante un bloque de ensayos y va en aumento o decreciendo. Es decir, pues en los primeros 10 ensayos del experimento, esta demora dura 3 segundos. En los siguientes 10 ensayos va a durar 9. En los otros siguientes, 12. ¿Vale? La demora va aumentando poco a poco o va disminuyendo en función del procedimiento que queramos seguir. Entonces, aquí el objetivo que se tiene cuando se hace este tipo de procedimientos es ver el cambio de preferencia. ¿Vale? Normalmente, el experimento empieza con ambas opciones
inmediatas, es decir, te doy una bolita de comida de forma inmediata, o si pulsas la otra palanca te doy 3 bolitas de comida de forma inmediata. Y poco a poco, conforme va avanzando el experimento, la demora aumenta. Entonces, al principio, como vemos aquí en esta gráfica, ¿vale? Aquí tenemos el porcentaje de veces que ha elegido la palanca esta, la que da un reforzador grande pero demorado. Y aquí tenemos, en el eje horizontal, tenemos los segundos que dura la demora. Entonces vemos que cuando hay 0 segundos, las ratas prefieren casi que el 100% de las veces eligen la palanca grande y demorada. Creo que eso lo haríamos todos, ¿no? Es como si te dicen, te doy 10 euros ahora o te doy 100 euros ahora, ¿qué prefieres? Seríamos un poco tontos si eligiésemos los 10 euros ahora pudiendo elegir los 100. ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme la demora aumenta, vemos cómo las respuestas a la palanca que da reforzador grande y demorado van decayendo. Lo que significa que están eligiendo en un mayor porcentaje la palanca que da reforzador inmediato. Aquí lo que vemos es, entonces, el objetivo que tienen es estudiar el cambio de preferencia. En qué valor de la demora la rata ha pasado de elegir en mayor porcentaje la palanca que da un reforzador grande pero demorado frente a la que da reforzador inmediato. Una vez que pasa el 50%, veremos que hay un cambio de preferencia. En esta rata, por ejemplo, tendríamos a los 12 segundos. A los 12 segundos de demora hay un cambio de preferencia por los reforzadores pequeños inmediatos. Y aquí vemos que cuanto más sensible es el sujeto a este tiempo de espera, a la demora, se va a considerar que es más impulsivo. Hay sujetos que a los 12 segundos cambiarán de preferencia, hay sujetos que cambiarán a los 6 segundos y habrá otros sujetos que cambian a los 24. Aquí remarco que el objetivo es estudiar ese cambio de preferencia. Os recuerdo, en el procedimiento de Masor, lo que queremos calcular es el punto de indiferencia. ¿En qué punto ambas opciones tienen el mismo valor reforzante? En el descuento por demora simple, queremos estudiar en qué punto hay un cambio de preferencia. Estos son pruebas que miden la impulsividad, la conducta impulsiva de forma directa, bajo el concepto de preferencia por reforzadores pequeños pero inmediatos, frente a reforzadores grandes pero demorados. Parece que me estoy repitiendo mucho, pero es algo que estoy haciendo queriendo porque quiero que os quede claro. Porque se va a repetir mucho durante todo el experimento y es bueno que lo tengáis bastante claro. Un ejemplo típico que nos ha podido pasar absolutamente a todos los estudiantes que hayamos estudiado en la Universidad de Sevilla. Pues es típico que hayamos salido a alguna clase que bastante costosa y nos hayamos salido al patio a despejarnos. Pero la intención que teníamos era salir al patio 10 minutos, despejarnos y luego meternos en la biblioteca porque dentro de poquito vamos a tener examen. Pero siempre nos ha pasado que a lo mejor nos hemos encontrado con algún amigo y nos hace la pregunta estrella. Oye, ¿te vienes al córner a beberte una cerveza? Y ahí nos pone en una situación de elección. ¿Qué hago? Aquí estamos nosotros en el patio. ¿Qué hago? ¿Me voy al córner y me bebo una cerveza o me voy a la biblioteca? Si me voy al córner, obtendré un reforzado pequeño inmediato. Es decir, me voy a beber una cerveza, me lo voy a pasar bien con mis amigos un tiempo y se acabó. O me voy a la biblioteca, estudio y espero todo el tiempo de demora hasta que me den la nota del examen y si he aprobado, seguramente habré sido reforzado. ¿Vale? Fijaos la similitud que tiene el procedimiento de la elección de nosotros en la biblioteca, o sea, en el patio de la facultad, y el de una rata. Aquí estaríamos nosotros en el patio, igual que nuestra ratita, cuando se encuentra en la caja de Skinner, y ahora nos ponen en una situación de elección. Tendríamos el córner, que es nuestra palanca SS, o tendríamos la biblioteca, que es nuestra palanca LL. Luego tendríamos el reforzador que recibimos por ir al córner, que sería una bolita de comida, que ahí estaría nuestra cerveza y nuestra risa con nuestros amigos, o tendríamos nuestra demora hasta que nos den la nota del examen, que tendríamos nuestro reforzador mayor, que serían nuestras 3 bolitas de comida. Creo que aquí es un ejemplo que se ve bastante claro esa similitud entre un proceso básico, una caja de Skinner, y lo que seríamos nosotros en el día a día, al enfrentarnos a nuestras situaciones de elección. Esto por un lado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los procedimientos de omisión. Que estos procedimientos se usan para estudiar la impulsividad bajo la aversión a los tiempos de espera, bajo esa definición, bajo la aversión a los tiempos de espera o inhabilidad para no responder.
Hay que dejar una cosa muy clara, que es que estos procedimientos no miden elección de forma directa, ¿vale? Ahora veremos por qué. Los procedimientos de omisión son procedimientos en los que el sujeto se considera que está actuando de forma impulsiva porque está dando una respuesta fallida y esa respuesta nos va a llevar a que se cancele la llegada del reforzador o a que éste se posponga, ¿vale? Este tipo de procedimientos se usan para medir el control de inhibición. Entonces, por eso son procedimientos que se usan para estudiar otro tipo de cosas, pero el hecho de que el sujeto que se enfrenta a la tarea falle, se considera que está actuando de forma impulsiva. O si el sujeto se está ajustando bien a la tarea y está consiguiendo los objetivos de la tarea, se considerará que se está comportando de forma autocontrolada. Por ejemplo, vayamos con el primer procedimiento. Aquí tenemos el procedimiento go, no go. En estos procedimientos lo que se intenta hacer o lo que se sigue es que en este caso a la paloma se le presenta un estímulo, como podría ser un triángulo, y ante ese estímulo le decimos a la paloma que tiene que picar. Y si pica, podría tener acceso al comedero. Por el contrario, los ensayos no-go le enseñaríamos que ante un estímulo diferente, que en este caso podría ser una X, la paloma no tiene que picar. Y si no pica, tendría acceso al comedero. También en muchos procedimientos de go-no-go, en lugar de enseñarle un estímulo diferente, como fuese un triángulo, una X, le enseñaría un compuesto estimular, que sería un triángulo, una X. Es decir, si se presenta un triángulo solo y picas, tendrás acceso al comedero. Si se presenta un triángulo con una X en el centro y no picas, tendrías acceso al comedero. Entonces, el hecho de que la paloma pique en un ensayo no-go le va a llevar a que no pueda acceder al reforzador, o sea, habría cometido un fallo, no se presentaría la comida. Entonces, todas esas respuestas que está dando la paloma de forma fallida, es decir, está fallando, no está haciendo bien la tarea, se empieza a considerar como una medida de impulsividad. Es decir, el número de picotazos, cuanto más picotazos o más fallos cometas en los ensayos no-go, se considerará que esa paloma en concreto está comportándose de forma impulsiva. Un ejemplo que podremos ver nosotros en la vida cotidiana, que a veces también es bastante representativo, podría ser en la conducción, ¿vale? Imaginaos que venimos de la facultad, venimos de trabajar súper cansados, vamos en nuestro coche y nos toca un semáforo en rojo y nosotros ya queremos llegar a casa. Entonces lo que queremos es reanudar la marcha lo antes posible. Entonces tenemos el semáforo en rojo y de repente se pone en ámbar. Si pisamos el acelerador, obtenemos el reforzador de que llegaremos a casa. Ante ese estímulo, damos esta respuesta de pisar el acelerador, llegamos a casa. ¿Pero qué ocurre? Si vemos que tenemos el semáforo en ámbar, pero a la vez están pasando todavía peatones por el paso de cebra y no pisamos el acelerador, más tarde, pero llegaremos a casa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si tenemos el semáforo en ámbar y vemos que hay personas pasando y nosotros pisásemos el acelerador, seguramente a casa no llegaríamos hoy. A lo mejor tardaríamos un tiempo. Ya vendría la policía, tenemos que ir a juicio, ya sería un follón y no tendríamos el reforzador, ¿vale? Entonces, que el hecho de que la persona pisase el acelerador frente al semáforo en ámbar con peatones cruzando, podríamos categorizar de que ese comportamiento está siendo impulsivo. Otro procedimiento que podemos tener en cuenta para medir impulsividad y que se usa bastante es el procedimiento de reforzamiento diferencial de tasa baja. Este tipo de procedimiento, a diferencia del otro, en los procedimientos go-no-go lo que se va a medir son respuestas ante estímulos que no se debería de responder. Aquí vamos a medir respuestas en espacios temporales en las que no se deberían de dar. Es decir, en este tipo de procedimientos, nosotros vamos a presentar a la rata una palanca y si pulsa esa palanca le vamos a dar una bolita de comida. Lo que pasa es que para que esto ocurra, tiene que haber un prerequisito de que tiene que haber un tiempo de espera de 20 segundos. Es decir, la rata se tiene que esperar 20 segundos y una vez transcurridos los 20 segundos, le daría un toque a la palanca y caería la bolita de comida. Esto parece un procedimiento de intervalo fijo, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Si la rata presionase la palanca durante los 20 segundos de espera, lo que ocurriría es que ese tiempo de espera se corta y se reinicia. Ok,
Me ha salido aquí como que vamos a tener minutos ilimitados en la ponencia. Volviendo al procedimiento. Si la rata presiona durante los 20 segundos, el tiempo se reiniciaría y el reforzador se pospondría. Tendría que empezar a esperar otros 20 segundos para poder presionar la palanca y que le caiga el reforzador. Entonces aquí todas las respuestas que den estos 20 segundos son respuestas fallidas en un procedimiento de reforzamiento diferencial de tasa baja. Pero todas esas respuestas fallidas se podrían categorizar como conductas impulsivas y servirían para medir las conductas impulsivas que lleva a cabo un sujeto. Un ejemplo que nos viene al dedillo en los días que estamos corriendo y que creo que nos va a sonar bastante es con la cuarentena. Es decir, nosotros estamos aquí en casa y para dar la respuesta de salir a casa tendríamos que esperar el tiempo que nos diga el gobierno de esperar la cuarentena. Si ese tiempo pasa y salimos, seremos reforzados y podremos disfrutar de los reforzadores que conlleva el salir de casa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si todos saliésemos durante el tiempo que no se puede salir, seguramente la cuarentena se pospondría muchísimo y el reforzador llegaría mucho más tarde ante la respuesta de salir. Por eso, chicos, es importante que seamos responsables y respetemos todos los tiempos de espera. No queremos que el tiempo de espera se reinicie y nuestros reforzadores se pospongan. Es importante. Una vez vistos todos estos procedimientos, si decimos otra vez que la impulsividad, veremos que no tenemos una respuesta concreta, pero sí hay un gran debate ante ese tema. Podemos ver la impulsividad como una etiqueta o como un constructo bajo el que hay diferentes indicadores. Como he puesto yo aquí, he puesto dos, los dos que más sigue la gente, ¿no? Que tendríamos un constructo que es la impulsividad y la impulsividad o una etiqueta y serían la impulsividad sería la elección de reforzadores pequeños pero inmediatos o la impulsividad sería la no omisión de respuesta ante determinados estímulos. Eso podríamos entenderlo por impulsividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un gran debate en categorizar la impulsividad en forma de etiqueta con diferentes indicadores. Y el debate más o menos recibe el nombre de la fragmentación versus la unificación. ¿Qué significa eso? Que hay investigadores que sí defienden que la impulsividad es una etiqueta, que tiene diferentes indicadores, que miden diferentes rasgos de impulsividad, diferentes conductas impulsivas, por así decirlo, ¿vale? Y lo que hacen es hacer estudios correlacionales, es decir, ponen a sujetos en tareas de descuento por demora, ven si se están comportando de forma impulsiva o no, o en qué nivel se está comportando de forma impulsiva, y luego someten a esos mismos sujetos en procedimientos de go no go o en procedimientos de DRL, que son los procedimientos de reforzamiento diferencial de tasas bajas. ¿Vale? Si ven que no hay correlación, si ven que los sujetos se comportan de forma diferente, que los niveles de impulsividad bajo estos procedimientos son mayores que los niveles de impulsividad bajo el otro tipo de procedimientos, vemos que no hay ningún tipo de correlación, entonces ahí defenderían que sí, que son indicadores totalmente diferentes que están midiendo conductas impulsivas de forma diferente, diferentes conductas impulsivas. Pero bueno, luego hay otro tipo de investigadores que defienden la unificación y estos son investigadores que sí encuentran correlaciones entre ambos tipos de procedimientos y las conductas que muestran los sujetos. Además, este tipo de investigadores lo que hacen es desarrollar a cabo unos marcos teóricos e intentar, por ejemplo, bajo esta definición, definir o desarrollar un marco teórico que pueda explicar los otros procedimientos, bueno, los procedimientos de omisión. Hasta ahora no hay nada claro, es decir, no es que gane la fragmentación o la unificación. Hay bastantes pruebas para unos y para otros. Es verdad que esto a quien le interese sería una línea de investigación preciosa y está en auge ahora mismo. Es verdad que parece ser o los últimos artículos parecen defender que hay una tendencia hacia la unificación, que básicamente, aunque sean definiciones diferentes, pero siempre se mide la misma tendencia de comportamiento. Yo aquí lo dejo y si alguno está interesado me puede escribir, que luego voy a dejar correo y le pasaré artículos que van en esta línea de investigación y la verdad que las recomiendo bastante. Es curioso y muy interesante. Una vez visto todos los procedimientos que se usan para medir la conducta impulsiva,
Os digo que nosotros en el experimento que os voy a presentar, que llevamos a cabo en los laboratorios de la UNED, usamos el procedimiento de descuento por demora simple bajo la definición de preferencia por reforzadores pequeños pero inmediatos frente a grandes pero demorados. ¿Vale? Eso que nos quede claro. Ahora luego volveré a repetir en qué consiste. Dando un salto a otra temática, por decirlo de alguna forma, vamos a ver qué son las conductas compulsivas y las conductas inducidas por programa. En un primer lugar vamos a ver las conductas compulsivas, que de algún modo se está viendo en diferentes estudios que afectan de una forma u otra a las conductas impulsivas que muestran los sujetos en diferentes tareas. Pero bueno, vayamos con la definición. Las conductas compulsivas se pueden definir como conductas persistentes, repetitivas, que son inapropiadas para la situación en la que se encuentren y que no tienen ningún tipo de relación entre lo que tiene que hacer el sujeto en ese contexto y la conducta que está llevando a cabo. Y normalmente en personas este tipo de conductas compulsivas se llevan a cabo para prevenir consecuencias negativas. El típico ejemplo que tendríamos sería una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo con la higiene y esté constantemente lavándose las manos en cualquier contexto que se encuentre. ¿Vale? Y lo hace de forma repetitiva, persistente, etcétera. Fijaos, aquí sí quiero hacer una pequeña reflexión, pero fijaos lo importante que es el contexto para una conducta que antes de la cuarentena, antes de que apareciese el coronavirus, el lavarse la mano en exceso podría ser una conducta compulsiva, está categorizada como una conducta compulsiva e inapropiada para ciertas situaciones, y ahora sería todo lo contrario, es decir, son conductas que son reforzadas y que son muy apropiadas para el contexto en el que estamos. Es decir, casi podríamos atrevernos a decir que antes el lavarse la mano en exceso podría ser una conducta compulsiva porque no tenía relación con el contexto. Ahora, como si tiene relación con el contexto, ya dejaría de ser categorizada bajo la etiqueta de conducta compulsiva. Es muy importante siempre la importancia que tiene el contexto en los comportamientos que llevamos a cabo. Eso por un lado, son las conductas compulsivas. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo las conductas compulsivas de alguna forma afectan a las conductas impulsivas, o hay algunos estudios que los reflejan. Por otro lado, en Madrid, una de las líneas de experimentación que seguimos en el Laboratorio de Psicología Básica, con Ricardo Pellón, que es una línea bastante antigua que lleva trabajando el profesor Ricardo, son las conductas inducidas por programa. Este tipo de conductas os sonarán, no sonarán, porque básicamente yo, por ejemplo, hasta que no llegué allí a Madrid no tenía conciencia de que estas conductas, este tipo de comportamientos existían. Y en la carrera no se suelen ver. Pero bueno, la definición que tenemos aquí de conductas inducidas por programa son conductas que se desarrollan en exceso en los intervalos entre reforzadores, en programas de reforzamiento intermitente. Y son conductas que son persistentes, que se desarrollan en exceso y no tiene ninguna contingencia. La respuesta, ese tipo de comportamiento no tiene ninguna contingencia entre hacerlos y que se entregue un reforzador. Para que lo veáis claro, voy a poner un poco en una caja de Skinner para que lo entendáis. Imaginaos que tenemos a la rata en la caja de Skinner y cuando se ilumina una lucecita le tiene que dar una tecla y cuando se ilumina otra, pues a lo mejor le tiene que dar otra tecla. Es un procedimiento sencillo de discriminación. Y la rata está haciendo su tarea, pero si a la caja de Skinner le acoplamos un biberón, una botellita de agua y le damos a la rata la posibilidad de que beba, veremos cómo la rata, sin necesidad de beber, porque no está privada de agua, en su caja hogar tiene libre acceso al agua, vemos cómo la rata desarrolla la actividad y aparte en los intervalos entre ensayos empiezan a desarrollar una bebida excesiva, o sea, la rata empieza a beber de forma excesiva. Además tiene una localización temporal muy concreta y con unos picos concretos. O sea, la gráfica de distribución es sí una distribución bastante reconocible y que se ve en diferentes procedimientos la misma distribución. A esa bebida excesiva, que no tiene nada que ver con la tarea que está desarrollando la rata, de elegir una palanca u otra, le llamamos conductas inducidas por programa. Estas conductas también pueden recibir el nombre de conductas adjuntivas, aunque que se use un término u otro, el que se le llamen conductas adjuntivas o conductas inducidas por programa, aunque de forma general hay mucha gente que la usa de forma indistinta, realmente usarla de una forma u otra
conlleva que se acepten ciertos matices u otros. Porque os lo explico así en resumidas cuentas, al principio, cuando se descubrió este tipo de comportamiento, o se observó en la caja de Skinner, se le llamó conductas adjuntivas. Y empezaron a definirlas como conductas diferentes a las operantes, o sea, como que siguen diferentes contingencias y diferentes procesos. Conforme se ha ido investigando, se ha visto que realmente no son conductas adjuntivas, no son conductas diferentes a las operantes, sino que son conductas totalmente operantes, ¿vale? Porque hay diferentes resultados que defienden que de una forma u otra, aunque no haya una contingencia explícita, pero se está reforzando de forma demorada ese tipo de comportamientos. Entonces, aceptando que no son diferentes, que las conductas inducidas por programa no son diferentes a las conductas operantes, se le cambió el nombre a conductas inducidas por programa. Por eso os digo que hay ese matiz terminológico a la hora de decirle conductas adjuntivas o conductas inducidas por programa. Pero que si lo veis por ahí, se refieren a este tipo de comportamientos. Eso es lo que quería dejar claro. Es verdad que este tipo de comportamientos es súper interesante y podríamos hablar de ello y dar otro día otro seminario sobre este tipo de comportamientos porque tiene mucho que explicar. Pasando a la vida real, he intentado buscar procedimientos, o sea, ejemplos en la vida cotidiana que nos lleven, que sean ejemplos de conductas inducidas por programa. El primero que se me ocurrió y que a mí siempre me ha parecido muy curioso es el del gimnasio. Normalmente si vamos a un gimnasio observamos a gente que está haciendo deporte y que conforme, o sea, no ha hecho mucho deporte, ha llegado, ha levantado 4 veces las pesas y mientras espera a levantar otra vez las pesas, a descansar el músculo, normalmente suele darle un trago a la botella de agua que suele llevar. O si lo observamos, lo hacemos nosotros mismos. Es decir, yo hago una serie de bíceps y mientras espero a que se me relajen un poco para poder hacer de nuevo bíceps, le doy un trago al agua. Hago otra cosa y sin tener sed, mientras espero, le doy otro trago al agua. Eso es bastante curioso y se suele ver. Pero yo creo que la más representativa de todas es el hecho de desbloquear el móvil. Constantemente estamos haciendo cualquier tipo de actividad y estamos desbloqueando el móvil cada 2 por 3. Y muchas veces casi sin prestarle atención. Es decir, estoy estudiando desbloqueo el móvil, estoy tocando la guitarra desbloqueo el móvil, estoy con mis amigos por ahí y estamos constantemente desbloqueando el móvil. Eso podría categorizarse como un tipo de conducta adjuntiva en nuestro día a día. ¿Qué es lo que ocurre? Volviendo un poco a las conductas compulsivas, para hacer la comparación, hemos visto aquí ambas definiciones. Y si prestamos un poquito de atención, nos daremos cuenta de que ambas se parecen bastante. Ambas comparten 3 características esenciales. Una es que ambas son persistentes, que son repetitivas y que no tienen ninguna relación con los objetivos de la situación. Es decir, no existe una contingencia explícita entre las respuestas y el reforzador. Entonces, viendo estas definiciones, estas similitudes, empezamos a preguntarnos si las conductas inducidas por programa podrían simular a las conductas compulsivas de las personas que las desarrollen. ¿Vale? Entonces, a nivel de definición parece que se parecen. Entonces fuimos a la bibliografía y vimos si a nivel funcional se parecían o no. Entonces, en un primer lugar nos fuimos con los humanos y vimos que había investigaciones que unían la impulsividad, estudiaban el estudio de la impulsividad con la compulsividad. En estos estudios lo que hacían era coger a pacientes de Parkinson y a pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que habían desarrollado conductas compulsivas con otros pacientes que no habían desarrollado conductas compulsivas y con pacientes sanos y los comparaban. Lo que hacían era, le aplicaban una tarea de descuento por demora y comparaban a los 3 grupos. Comparaban a personas con trastorno obsesivo compulsivo o Parkinson que habían desarrollado conductas compulsivas, personas con Parkinson o trastorno obsesivo compulsivo que no habían desarrollado conductas compulsivas y pacientes sanos. Le aplicaban la tarea de descuento por demora y veían quién se había comportado de forma más impulsiva o no. Es decir, quién había tenido un cambio de preferencia antes que los otros. Es decir, quién elegía en un mayor porcentaje las opciones pequeñas pero inmediatas. Y vieron que aquellas personas que los grupos de
de pacientes que habían desarrollado conductas compulsivas se comportaban de forma más impulsiva que los pacientes o personas que no habían desarrollado las conductas compulsivas. Eso lo tenemos en humanos. Por otro lado, en la investigación animal, vimos estudios en los que estudiaban la impulsividad y las conductas inducidas por programa. Lo que pasa es que no lo hacían de forma indirecta, es decir, había muchos estudios en los que cogían procedimientos de omisión, sobre todo procedimientos de reforzamiento diferencial de tasas bajas, y le permitían a las ratas que llevasen a cabo conductas inducidas por programa durante el procedimiento. Entonces vieron que los sujetos que mientras desarrollaban el procedimiento de reforzamiento diferencial de tasas bajas, esos sujetos que desarrollaban ese procedimiento y mientras podían desarrollar conductas inducidas por programa, se ajustaban mejor a los intervalos de espera. Es decir, os recuerdo, este era el procedimiento. O sea, si la rata durante estos 20 segundos podía desarrollar conductas inducidas por programa, que en el caso de estos experimentos eran la bebida inducida, es decir, si durante estos 20 segundos la rata podía beber, los sujetos se ajustaban mejor a los 20 segundos, es decir, fallaban menos. Eran más los ensayos en los que pasaban los 20 segundos y respondían que los ensayos en los que antes de los 20 segundos respondían. Entonces, por esa lógica, vimos que si las ratas que desarrollaban conductas inducidas por programa, se mostraban más autocontroladas que las ratas que no podían desarrollar conductas inducidas por programa durante esos tiempos de espera. Por lo tanto, la conclusión que podríamos llegar es que el hecho de desarrollar conductas inducidas por programa en una tarea que mide impulsividad podría ayudar a los sujetos o haría que los sujetos se comporten de forma más autocontrolada. ¿Vale? Entonces tenemos aquí como dos resultados contradictorios en humanos y en animales, en función a las conductas compulsivas o las conductas inducidas por programa. Entonces, base a estos resultados, nos hicimos una pregunta, ¿vale? Porque aquí, en los humanos, el tipo de tarea que usaban era una medida de impulsividad directa, que era la tasa de descuento por demora, mientras que aquí, en los animales, no era una tarea que medía impulsividad de forma directa. No eran tareas de descuento por demora, sino que eran las de reforzamiento diferencial de tasas bajas. Entonces nos hicimos una pregunta. ¿Qué pasaría si a los animales le aplicamos, lo metemos en un procedimiento de descuento por demora y le dejamos que desarrollen conductas inducidas por programa? Ese iba a ser el objetivo de nuestro experimento, porque nos hicimos dos preguntas. La primera pregunta que nos podemos hacer: ¿harán las conductas inducidas por programa el tiempo de espera menos aversivo, haciendo que los organismos se comporten de forma más autocontrolada? O, por el contrario, ¿funcionarán las conductas inducidas por programa como conductas compulsivas, haciendo que los organismos se comporten de forma más impulsiva? Entonces, ante esas dos preguntas, hicimos el experimento que voy a explicar a cabo, ¿vale? Bajo este objetivo. Y el objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de las conductas inducidas por programa en una tarea de descuento por demora. Entonces pasaríamos al método. Sí me gustaría deciros que todas las fotos de las ratas que veis por aquí eran justo los sujetos experimentales de este experimento. El método que vamos a seguir. En primer lugar, usamos 12 ratas. Los sujetos que usamos fueron 12 ratas divididas en 6 ratas de la cepa SHR y la cepa WKI. La cepa de rata, para que lo entendáis, es como si fuesen razas de perros diferentes. Las ratas SHR, su nombre real, son ratas espontáneamente hipertensas, y las ratas WKI son ratas Wistar-Kyoto, que nosotros de forma cariñosa en el laboratorio la llamábamos Wiki. Así que si en algún momento digo Wiki es que son ratas Wistar-Kyoto, ¿vale? O WKI. Usamos 6 ratas de una cepa y 6 ratas de la otra. Y me preguntaréis, oye Sergio, ¿por qué usas esas dos ratas? Pues aquí abajo tenemos la respuesta. ¿Por qué usamos ratas SHR y Wiki? Bueno, básicamente porque las SHR son un modelo animal validado para estudiar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque muestran características conductuales. Esta cepa de ratas muestra unas características conductuales similares a aquellas personas que desarrollan este tipo de trastornos. Es decir, son ratas que tienen una atención sostenida muy pobre, son ratas que tienen exceso de conducta motora, son muy poco tolerantes a los tiempos de espera
y muchas más características. Entonces son ratas que se suelen usar en este tipo de procedimientos para medir impulsividad. En contraposición tenemos a las ratas wiki, que lo que hacen es que son el control, son el grupo control, suelen ser el grupo control de este tipo de las ratas SHR, porque son ratas totalmente contrarias. Son ratas que no muestran un excesivo comportamiento y que son mucho más tolerantes a los tiempos de espera. Es más, en algunos casos incluso se han llegado a utilizar como un modelo de depresión. ¿Vale? Entonces, por eso usamos estos dos tipos de cepas. Si a alguno le interesa mucho todo lo que son los modelos animales y cómo se lleva a cabo un modelo animal para poder estudiar trastornos que se ven en las personas, estudiarlos en el laboratorio, también le puedo pasar bastante información si quiere. O también podríamos dar otro día otro seminario totalmente sobre esto, porque es otro tema bastante interesante. Dicho esto, usamos esos 12 sujetos. Estos sujetos estaban al 80-85% de su peso, es decir, se mantenía a ese nivel con el objetivo de que luego las bolitas de comida que se usasen en la caja de Skinner tuviesen una función de reforzador. Si las ratas estuviesen saciadas, seguramente no llevarían a cabo la tarea para obtener la comida, porque no actuarían como reforzadores. Y las ratas no estaban privadas de agua, es decir, podían beber todo lo que quisieran. Eso es un dato importante, ¿vale? Los aparatos que usamos, esta es la caja de Skinner que usábamos. Usábamos 8 cajas de Skinner igual que esta, ¿vale? Espero que la podáis ver bien y que veáis mi puntero. Esta caja de Skinner aquí tiene 2 luces, que en nuestro experimento no lo usábamos. En estas 2 ranuras que se ven aquí es donde están guardadas las palancas, que realmente la palanca es todo esto, ¿vale? Y las palancas saldrían cuando el procedimiento lo requiriese, las palancas saldrían, la rata respondería, y volverían a esconderse. Aquí en medio tenemos lo que es el comedero, la rata metería aquí la cabecita y comería, y aparte en este muro, pasa que en esta foto no se ve, tendremos a acoplar el biberón de agua, y aparte tenemos la rueda de actividad, ¿vale? La rueda de actividad también puede servir para que las ratas desarrollen una carrera inducida que se llama, que es una conducta inducida por programa, es decir, el correr en exceso. ¿Ok? Pasando al procedimiento. La tarea que usamos era una tarea de descuento por demora simple, os recuerdo. A las ratas se les ponían 2 palancas. Una palanca SS, que tras una presión le iba a caer una bolita de comida de forma inmediata, y la palanca LL, que tras su presión tendría que esperar un tiempo de demora y le caerían 3 bolitas de comida. Esta tarea se llevaría a cabo en la fase A y en la fase B. La diferencia que tendrían ambas fases es que las ratas en la fase A podrían desarrollar conductas inducidas por programa, como correr o beber agua, y en la fase B no tendrían esa posibilidad, es decir, solo podrían hacer la tarea, ¿vale? Primero, todas las ratas pasaron por esta fase y después, una vez que acabó esta fase, se le aplicó de nuevo otra fase y todas las ratas pasaron por la fase B. ¿Peculiaridades que tiene nuestro experimento? 1, que se le da una bolita de comida frente a 3 bolitas de comida, y el otro es que la demora iba aumentando en cada sesión, es decir, cada día de entrenamiento la demora iba aumentando y aumentaba de 3 segundos en 3 segundos. Es decir, para que os hagáis una idea, el primer día de entrenamiento yo llegaba al laboratorio, programaba el experimento y el primer día, si la rata le daba a la palanca SS iba a caer una bolita de comida, y si daba a la palanca LL le iban a caer 3 bolitas de comida de forma inmediata también. Aquí tenemos el valor de la demora. El primer día no hay demora, es 0 segundos. Entonces el primer día ambas opciones son inmediatas. El segundo día que llegaba al laboratorio le metí 1 segundo de demora. Entonces esta seguiría siendo inmediata, te daría una bolita de comida de forma inmediata. La palanca LL tendrías que esperar 1 segundo y te caerían 3 bolitas de comida. Al día siguiente, esta demora duraría 3 segundos. En vez de esperar 1 segundo, ahora tendríamos que esperar 3. Al día siguiente 6, al día siguiente 9, y vamos aumentando de 3 segundos en 3 segundos hasta un máximo de 36 segundos de demora. Eso es igual en ambos procedimientos. Os recuerdo que la diferencia
que existe entre la fase A y la fase B solo es que en la fase A podían desarrollar conductas inducidas por programa y en la fase B no. Otra peculiaridad que tiene nuestro procedimiento es que la sesión completa, lo que sería un día de entrenamiento, estaría compuesto por 60 ensayos. Es decir, a la rata le vamos a poner 60 veces a elegir, pero tiene una peculiaridad, y es que esos 60 ensayos estaba dividido en 10 bloques de 6 ensayos. Y en ese bloque, en esos 6 ensayos, los 2 primeros ensayos eran forzados y los 4 siguientes ensayos eran de elección libre. Para que entendáis, los 2 primeros ensayos, a los que llamamos ensayos forzados, son ensayos en lo que solo se le presenta a la rata una de las 2 palancas. ¿Vale? Es decir, en el primer ensayo solo se le presenta la palanca SS. Entonces no puede elegir, o sea, solo puede pulsar la palanca SS. Pulsaría y se le da la bolita de comida. En el siguiente ensayo saldría solo la palanca LL. Pulsaría, esperaría el tiempo de demora y ya se le darían las 3 bolitas de comida. En los siguientes 4 ensayos ya se le presentaría las 2 palancas a la vez y ya la rata sí podría elegir. Y me diréis, bueno, ¿y para qué haces eso de los ensayos forzados? Esto es muy importante hacer, esos ensayos forzados, porque nos tenemos que asegurar de que la rata está eligiendo la opción que esté eligiendo en ese momento debido a los parámetros que nosotros estamos controlando, como la demora o la magnitud del reforzador. ¿Vale? Y no porque la rata no tenga experiencia con dicha palanca. Es decir, yo constantemente durante el procedimiento le voy a exponer a la rata a que tenga experiencia con la palanca pequeña, la que te da el reforzador pequeño pero inmediato, y también le voy a hacer que tenga experiencia con la palanca que da los reforzadores grandes pero demorados. ¿Vale? Porque hay en algunos momentos del experimento en que la palanca grande pero demorada no se elige. O sea, ya llegan, por ejemplo, ahora veréis que a los 30 segundos ya casi el 100% de la respuesta es a la palanca pequeña pero inmediata. Pero para asegurarnos de que está eligiendo, que tiene una preferencia por esa palanca, debido a los parámetros que nosotros estamos manejando, tenemos que hacerle saber, o sea, tenemos que hacerle tener experiencia con esa opción. Para que experiencie el que tenga, que la otra opción tenga una demora bastante más larga. Y lo único que se mide son los 4 ensayos de elección libre. O sea, nosotros al fin y al cabo lo que medimos es qué elección ha hecho en esos 4 ensayos de elección libre. Las gráficas que vamos a ver ahora en el análisis de datos, ya lo expliqué antes un poquito, ¿vale? Cuando hemos visto el procedimiento de demora simple. Vamos a tener este tipo de gráficas. Aquí en el eje vertical vamos a tener el porcentaje de respuestas en esos ensayos libres en los que ha elegido la opción grande y demorada. ¿Vale? Desde el 100% de los ensayos hasta el 0% de los ensayos. Es decir, o todos los ensayos he elegido la opción demorada o no he elegido ningún ensayo. El hecho de que no haya elegido ningún ensayo de la opción demorada significaría que el 100% de los ensayos está eligiendo la opción inmediata. ¿Vale? Lo mismo sería, si elige el 40% de los ensayos de la opción demorada, significa que el 60% de los ensayos está eligiendo la opción inmediata. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 50% tendríamos el punto de indiferencia, es decir, el punto en el que ambas opciones tienen el mismo valor reforzante y la rata elige una u otra indistintamente. ¿Vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los puntitos que aparezcan por encima de la línea del 50% significaría que la rata se está comportando de forma autocontrolada. ¿Por qué? Porque en una mayor proporción está eligiendo los ensayos demorados, las opciones demoradas frente a las inmediatas. Si los puntitos se encuentran por debajo del 50%, se categorizaría como que los sujetos están respondiendo de forma impulsiva, porque en un mayor porcentaje está eligiendo los ensayos y las opciones inmediatas. ¿Vale? Entonces pasemos a la parte de resultados. En los resultados aquí solo voy a mostrar, es verdad que este experimento tuvo muchos resultados en cuanto a las conductas inducidas por el programa, a los modelos matemáticos que estos tipos de datos se pueden analizar con una fórmula que desarrolló Masor,
pero aquí solo voy a presentar las gráficas y si hubo diferencias significativas o no en cuanto a pruebas estadísticas. No voy a ahondar mucho más en ese tipo de análisis, porque si no creo que eso nos va a hacer un poco lío y tendríamos que estar aquí mucho más tiempo hablando, ¿vale? Entonces, los resultados se pueden ver aquí. En esta primera gráfica, en la gráfica de la derecha, tenemos aquí el porcentaje de respuestas que ha elegido la opción demorada y tenemos aquí el valor de cada demora, ¿vale? La demora cuando la demora valía 0 segundos, cuando valía 1 segundo, cuando valía 3 segundos, 9, 18, hasta 36. En puntitos negros tenemos las respuestas que han dado las cepas SHR. Os recuerdo que las cepas SHR son las ratas que eran un modelo animal para estudiar el TDAH, es decir, que estas ratas de forma usual se comportan de forma muy impulsiva. En puntitos blancos tendríamos las ratas del grupo control, que serían las ratas wiki, que, os recuerdo, son ratas que no se suelen comportar de forma impulsiva. Entonces, en esta primera fase, que era la fase en la que hacían la tarea de descuento por demora y se le permitía desarrollar conductas inducidas por programa, vemos como que entre los sujetos a nivel visual no hay mucha diferencia, o sea, casi son exactamente iguales ambas gráficas. Incluso podríamos decir que a los 12 segundos ocurre el cambio de preferencia en ambas cepas. Entonces esto es bastante curioso, porque si ahora vamos y nos vamos a analizar la fase B, vemos como las gráficas a nivel visual parece que se separan un poco, ya dejan de ser, empiezan a ser más diferentes. Incluso vemos como los cambios de preferencias en las SHR, como es normal ver en todos los estudios, las SHR al comportarse de forma más impulsiva cambian de preferencia a los 9 segundos, mientras las wiki, que no se comportan de forma impulsiva, de forma normal, cambian a los 15 segundos. Los cambios de preferencias ahí se separan. Incluso las líneas de respuesta, en todo lo que es el centro de respuesta, se empiezan a separar. Esto es curioso y aquí podemos observar cómo realmente lo único que se ha movido básicamente son la línea, la función de las SHR. Las SHR parece que se han mantenido siempre igual, mientras que la cepa de la Whistler-Kyoto es la que ha hecho el movimiento de comportarse de forma más impulsiva cuando podían desarrollar conductas inducidas por el programa y de forma más autocontrolada cuando no podían desarrollar conductas inducidas por el programa. Aquí es verdad que no podemos afirmar un efecto claro porque no hay diferencias significativas, ¿vale? Cuando hacemos las pruebas estadísticas, lo que se hizo para analizarlos fueron ANOVAs de medidas repetidas y no hay diferencias significativas. Solo en algunos puntos y en algunas ratas concretas. Pero lo que son las medias de grupos, no. Incluso cuando hacemos el modelo matemático de Masor, también hay algunas diferencias en algunos puntos, pero de forma general no lo hay. ¿Vale? Entonces, con estos resultados, a las conclusiones que podemos llegar. Bueno, de hecho no podemos llegar a muchas conclusiones porque no tenemos ese apoyo de la estadística por detrás, pero sí podemos ver que puede empezar a existir o los resultados tienden a apoyar un poquito más a la hipótesis de que las conductas inducidas por el programa pueden estar actuando como las conductas compulsivas y hace que los comportamientos hace que los organismos se comporten de forma más impulsiva. ¿Vale? Vemos esa diferencia frente a los otros procedimientos en la investigación animal. O sea, las conductas inducidas por el programa no están haciendo el tiempo de espera menos aversivo, ni están haciendo que los organismos se comporten de forma más autocontrolada. Parece ser, o tienden a comportarse de forma más impulsiva. Repito, no es unos datos que podamos afirmar, no podemos hacer esta afirmación. De hecho, en el artículo que hemos publicado con estos datos ponemos que son resultados preliminares, que no son, tendríamos que seguir investigando, pero bueno, es una bonita línea de investigación con muchos datos a explotar, ¿vale? Entonces podríamos decir y concluir que las conductas inducidas por programa parece que pueden funcionar como un modelo de compulsividad, debido al efecto similar a las conductas compulsivas observadas en pacientes con TOC y enfermedad de Parkinson en tareas de descuento por demora,
Aparte, es verdad que salió un estudio hace poco en la Universidad de Almería que a nivel biológico parece que, bueno, están encontrando como correlación entre las conductas inducidas por el programa y las conductas compulsivas a nivel cerebral. Puede ser un apoyo más para extender este tipo de comportamiento, pero a nosotros lo que nos interesa es una demostración más conductual. Y bueno, mi propósito es que cuando empiece un doctorado sería seguir con todo este tipo de experimentos y que podamos ver a ver qué ocurre realmente y si podemos llegar a afirmar algún día este tipo de resultados o no, o que realmente no están afectando de ninguna forma. Pero bueno, parece que sí. A ver qué ocurriría. Aquí os voy a dejar el título de todos estos datos que he explicado aquí, más mucho más que no he expuesto aquí, están publicados en este artículo. Tuvimos la suerte de que en noviembre del año pasado nos publicaron este artículo en Frontiers, en la sección de Behavioral Neuroscience, y aquí tenéis el título, que si queréis ir vosotros a descargarlo directamente o me lo pedís a mí, os lo paso. Está bastante interesante en el sentido de que esto que os he explicado aquí hoy es una pequeña pincelada de todos los datos que realmente pudimos sacar aquí. Aquí en este artículo están un análisis mucho más profundo. Están los modelos matemáticos aplicados, está analizada todo lo que es la conducta inducida por el programa, etcétera, etcétera. Así yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo si os ha interesado el tema. Por otro lado, por mí, muchas gracias por vuestra atención y ahora podemos abrir un turno de preguntas. Aquí os dejo mi email, ¿vale? Por si a alguno os interesa, os puedo pasar artículos o incluso si me queréis hacer alguna pregunta por correo. Y por último, volver a darle las gracias a Santiago por este seminario y reconocer todo el trabajo que tuvo todo mi equipo de investigación, Gabriela, Ricardo y Espen, que la verdad que fue un trabajo bastante costoso hasta que conseguimos sacar unos datos en claro y que no lo publicasen. Así que nada, muchísimas gracias por conectaros en estos tiempos de cuarentena, que a veces es difícil, y nada, gracias de nuevo.